Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Y aquí estamos, arrancando este nuevo encuentro en Fila 9 Live, como siempre y como ya es costumbre, de martes a esta hora, para revisar los temas más actuales. ¿Cómo estás, compañero youtuber? Colega blogger, tiktoker, me niego a usar TikTok. Encantado de estar. Pero te va a tocar, Me niego a hacer TikTok. Okay. Oye, esta semana donde vamos a hablar de todo menos de eso, vamos a hablar de cosas realmente importantes, no de eso. Eso vamos a dejarlo ahí. Todo el mundo está hablando, no, hay que hablar de esto, que es lo importante, que es el ver lo que ocurre con la reinfección de COVID-19. La gente dice, no, a mí ya me dio, ya frescazo, no pasa nada. Cuidado, que puede haber reinfección. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos días? Se termina el estado de excepción. La gente va a salir a las calles, a tratar, sí, de hacer sus actividades, de normalizar la economía, pero hay que tener precauciones. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar del tema que aún está vigente, en todo caso. Del no más de actual. Ese otro. No del otro. No. Ya, perfecto. COVID-19, reinfección y también del tema de vacunas. Ahí es muy importante, hay varias vacunas, son 6 que están en este momento, de las que yo recuerdo, 6 que están en fase 3 de pruebas y ensayos científicos, ensayos clínicos médicos. ¿Cuál de ellas es la más fiable y cómo sería la logística, particularmente uno de los temas que más preocupa una vez que hablamos de la población mundial, la que tendría que ser vacunada una vez generada ya y aprobada la vacuna o las vacunas? Bueno, parte de las inquietudes que vamos a conversar de inmediato hoy con un invitado en Fila 9 Live es Paul Cárdenas. Él es investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Arrancamos entonces. Empezamos este diálogo aquí en Fila 9 Live junto a Paul Cárdenas, es investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Paul, gracias por atender nuestra invitación. Y un poco la pregunta viene de cajón. Se acaba el estado de excepción y la gente, hay temor de que salga a las calles como que aquí no ha pasado nada. Gracias por estar con nosotros en Fila 9. Muchas gracias por la invitación. Sí, esa es la gran pregunta que todos tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar después de que se acabe el estado de excepción? Sin embargo, ya podemos esperar algo más o menos de lo que estamos viendo ya. La gente ya desde hace algunas semanas se ha relajado bastante en cuidarse de manera personal. La movilidad es mucho más alta que en los meses anteriores, más bien dicho, que a veces no veíamos nadie en las calles. Me acuerdo en abril, marzo, cuando nosotros hacíamos ya este proyecto de investigación aquí en la San Francisco, había veces que no veía un auto moverse. Ahora los autos, hay tráfico, es casi igual como hubiera sido antes. Entonces, sí es algo preocupante en términos de que, obviamente, más movilidad puede significar también más contagios y tristemente más gente enferma grave y ojalá que no sea con más muertes. Ojalá que así sea. Ahora, Paul, revisaba un poquito el tema en otras latitudes, particularmente en España, una suerte, yo digo, de un espejo futuro a lo que nosotros hemos ido viviendo acá en Ecuador. Y en España, ayer, en esta semana, se está volviendo a las labores escolares, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con nosotros en Ecuador, en la Sierra y Amazonía, ellos están retomando actividades escolares en esta semana. Y hay preocupación en ese retorno, por un lado, y en otra cosa muy particular, hay preocupación porque los números se citan que vienen en escalada, hablan de un rebrote. Y le
atribuyen directamente la situación a un desconfinamiento muy acelerado de los primeros estudios realizados. ¿Cómo ven ustedes ese panorama desde la escuela allá en la San Francisco? Bueno, la verdad lo vemos bastante preocupante en el sentido en que aquí no hemos pasado todavía la primera ola de infecciones. Vemos ahorita en Quito que está bajando un poco los niveles de contagios y de pacientes que están ocupando hospitales, sobre todo en las áreas leves, moderadas. Las terapias intensivas siguen llenas. Pero en otras ciudades como Cuenca, por ejemplo, estamos viendo que siguen aumentando los casos, que estos no han parado, no están ya disminuyendo justamente los números de casos. Entonces, si hablamos de todo el país, obviamente no estamos preparados. Comparando con España, obviamente ellos regresaron a clases presenciales. Me parece una muy buena decisión que nosotros no lo hayamos hecho. Porque para hacer tal cosa se necesita sobre todo aumentar la cantidad de test que se hacen. Y no solo test a personas que tienen síntomas, sino a personas que han estado en contacto con alguna persona que probablemente tiene coronavirus. Un ejemplo, aquí se siguen haciendo y ha aumentado tanto la parte pública como privada la cantidad de test que se hacen en la semana. Cada vez hay menos test represados. Recuerdan, a veces 3 semanas se demoraban en dar los resultados. Ahora ha bajado bastante eso. Sin embargo, para hacer y pensar que las cosas están mejorando, hay que hacer controles tanto a las personas enfermas como a sus contactos. Y eso no se hace mucho aquí. Solo se hace a las personas que van a un sitio, tienen síntomas. Hay pocos, ¿cómo se llama? Grupos del gobierno, tanto locales como nacionales, que van de puerta a puerta buscando casos. Se dice más o menos que para que esté medio controlada la situación, el 5% de los test que se hacen tienen que salir positivos. Eso significa que estamos teniendo 95% de negativos, que probablemente son aquellas personas que no tienen síntomas pero han estado en contacto, etcétera, pero se hacen los tests. En Ecuador, más o menos tenemos un promedio de entre el 35 y el 40% de los tests siguen saliéndonos positivos. Entonces, a pesar de haber aumentado el número de tests que se hacen, todavía no llegamos a esta cantidad de test necesaria para poder controlar sobre todo a las personas que han estado en contacto. Y justamente eso es muy preocupante en el sentido en que oímos, por ejemplo, en la parte privada, recordemos estos tests no son baratos de realizar, sobre todo los test de PCR. Entonces, si es que, digamos, yo me enfermo, me hago el test, tengo la capa y este me vale $120 en la mayoría de los casos, y tengo que hacer mi familia, que son 5 personas más, $600 más por hacerte este test. ¿Qué pasa si después ya sale negativo, todos estamos bien? Si es que vuelvo a sospechar lo mismo de que estuve en contacto con alguien 5 semanas después, son otros $600. Totalmente, claro. Entonces, la mayoría de gente que nos llama preocupada es porque no tiene acceso a hacerse estos test de manera gratuita, ni de aquellas personas que, como les digo, son los contactos. Ahora, claro, ahí funcionaría un apoyo directamente por parte del gobierno para, de alguna manera, solventar ese tipo de requerimiento y ese tipo de pruebas y ver realmente el número actual, real de confirmaciones que se podría tener. Sin embargo, existen herramientas, ¿no? Inclusive hay una aplicación que casi nadie creo que la usa. Está una aplicación que no es mandatoria ni obligatoria descargar, pero que ahí está. Lo hemos conversado inclusive con Roberto al interno del programa. Ahí está, es una aplicación que la verdad podría funcionar como herramienta, pero no es mandatoria, nadie la usa, quedará como recuerdo, digo yo. Ahora, al hablar de este tema de la viralidad y al hablar de los números y las cifras de contagios, también hablamos en este momento de las
reinfecciones, que es uno de los temas recientes, ¿verdad? El primer caso científico reportado fue en Hong Kong, y posteriormente ustedes, me refiero a la Universidad de San Francisco, fueron quienes confirmaron también el primer caso acá, particularmente en Quito, en Ecuador, y se descartó también un caso, entiendo yo, en Guayaquil. ¿Qué hay respecto de las reinfecciones? Una persona que pescó el virus, que tuvo COVID-19, ¿podría volver a tenerlo una vez más? Sí, justamente esa es una pregunta muy, muy importante que tenemos que educar a las personas en relación a esto de las reinfecciones. Si bien las reinfecciones es algo posible, no es algo común, no es algo que tenemos que alarmarnos de que todas las personas o la mayoría de personas que tienen COVID se van a volver a reinfectar. No, para nada. La mayoría de personas que ya tuvieron la enfermedad desarrollan inmunidad, no solo mediada por anticuerpos, porque a veces nos hacemos estos test de anticuerpos o estas pruebas rápidas a ver si tenemos protección. Eso no nos dice mucho, la verdad. La mayoría, como digo, no van a volver a reinfectarse. Sin embargo, era algo esperable que algunas personas después de su primera infección no hayan desarrollado una respuesta inmunitaria adecuada como para prevenir una segunda infección. ¿Qué significa esto en relación a la salud pública? No vamos a tener lo que pasó en Guayaquil. Por ejemplo, muchos de nuestros compañeros de Guayaquil nos llaman preocupados si va a pasar algo similar de lo de marzo-abril. No, eso no va a volver a pasar. Estamos casi seguros de eso. Sin embargo, sí existen algunas pequeñas proporciones de personas que se infectaron que pueden volver a tener COVID de nuevo. Algunos, como el de Hong Kong, pueden tener tal vez una enfermedad asintomática, o algunos, como el que hemos reportado nosotros o en Nevada, pueden tener una enfermedad con síntomas más severos que la primera infección, simplemente porque el sistema inmune no desarrolló una protección adecuada justamente entre la primera para protegerle de la segunda infección. Entonces, lo que tenemos que sacar en conclusión en esto es que todas las personas, así ya nos hayamos infectado, tenemos que seguirnos cuidando, porque sí es cierto que la mayoría no va a volver a tener el virus, pero no podemos predecir quién sí y quién no. Y justamente como había dicho a muchos amigos en Quito y antes en Guayaquil, dicen, ok, aquí todos los de la familia ya tuvimos COVID, salgamos nomás, nos reunimos. Frescazo, ya no pasa nada. Saludos de abrazo. Yo no uso mascarilla y eso me han dicho muchas personas. Y lastimosamente, la mayoría no va a volver a contraerlo, pero como no sabemos predecir cuál sí, cuál no, todos ¿Y en qué circunstancias y con qué nivel de fuerza lo va a atacar el virus de vuelta? Ahora, Paul, en este proceso de educación, el cual hemos ido aprendiendo todos en el camino, ustedes evidentemente mucho más hacia el lado científico y nosotros tratando de aprender de lo que va ocurriendo en el día a día. De esta parte inicial, donde la gente empezó a generar estos trajes de bioseguridad en la casa y tenían todas estas zonas de descontaminación y pise cloro aquí, vaya allá, entonces del garaje hasta entrar al domicilio eran 30, había gente que hasta la manguereaban afuera en la calle. A mi cuñado lo manguerearon un par de veces ahí en la entrada de la casa. De este proceso que hemos ido aprendiendo a este sumo relax, en el cual la gente dice, no, ya no pasa nada. Hay ciertas constantes que hay que transmitirle a la ciudadanía, que hay que mantener. Es decir, es un virus altamente contagioso y es un virus en el cual rescato yo, y corrígeme por favor y dime qué más hay que hacer. El lavarse las manos debe ser una constante a mantener en el tiempo. El usar mascarilla debe ser una constante a mantener en el tiempo. ¿Qué más? Yo veo hay gente que sale con estas gafas, con las micas estas transparentes, se han inventado unas cosas rarísimas. ¿Qué es lo recomendable a seguir haciendo en el tiempo? Bueno, lo recomendable y que ha funcionado, obviamente, son el uso de mascarillas. Antes dudábamos mucho de qué tipo de mascarillas tienen que ser, algunas súper baratas, otras súper caras, unas de tela con dibujitos y otras súper profesionales. Bueno, lo que sabemos ahora es que la mayoría de mascarillas, siempre y cuando tengan varias capas,
funcionan adecuadamente, tanto para proteger al resto de contagiar, así como protegerse uno mismo. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que ver en el tipo de mascarillas es que las mascarillas no tengan estas válvulas. No sé si ustedes han visto. Sí, que está como bolita, esta válvula aquí. No, bueno, esos que tienen aquí dos y son, o esas bolitas, aquellas que tienen esas bolitas son muy buenas para el que las usa porque respira y todo el aire que exhala, no se queda la humedad en la mascarilla y sale. Lo malo de estas mascarillas es que no son buenas para proteger al resto. Entonces, estas mascarillas serían buenas, por ejemplo, para el personal de salud, es decir, o gente que trabajamos, por ejemplo, aquí en el laboratorio, nos hacemos test 15 días. Entonces, lo que hemos aprendido es usar cualquier mascarilla que no tenga válvula, eso es lo mejor. Lavarse las manos, el alcohol en gel, ponerse alcohol en las manos es lo mejor, el distanciamiento social a medida de lo posible. Si es que estamos en un ambiente en que tenemos que conversar con alguien, o sea, por ejemplo, las prohibiciones siempre dan pie para gente que no las respete. Por ejemplo, si es que digo, no le visites a tu mamá 6 meses, tal vez 1 mes, 2 meses puede haber durado eso, pero después ya es muy difícil que la gente decirle no lo hagas. Entonces, la mejor forma igual es educar a las personas. Entonces, vas a verle a tu mamá, usa mascarillas, anda al patio, en un sitio abierto, donde haya corriente de aire. Esa es la otra cosa de la que quiero tocar y aprovechar que te metiste al tema. Se habló mucho sobre el tema de las playas, el cierre de las playas y todo. Y te doy el criterio. Yo creo que eso fue mucho un espejo de lo que ocurrió en el estado de la Florida, donde hubo el Spring Break, fueron los chicos a las playas y estaban uno al lado del otro y empezó este disparo del COVID. Pero no es un tema, no es un efecto de la playa, porque en un ambiente abierto, de acuerdo a lo que he aprendido al paso del tiempo, no hay el contagio. El tema es que hubo una excesiva cantidad de personas en la playa, pero estar en la playa en un espacio abierto está bien. El mantener los 2 metros de distancia es lo que hay que hacer en los espacios abiertos y tenemos un muy bajo índice o riesgo de contagio, ¿cierto? Exactamente. Los espacios abiertos son donde donde menos riesgo de contagio tendríamos. ¿Por qué? Porque el virus probablemente que exhalamos, peor aún si estamos con una mascarilla, el poquito virus que está ahí va a ser eliminado muy rápido por el sol, el viento, la desecación. Este virus es un virus que tiene envoltura y estos virus se caracterizan por ser muy sensibles a las partes o a los agentes ambientales. Por eso el jabón lo destruye facilito, el alcohol. Igual el sol lo destruye súper fácil. Entonces, esto de las playas, esto de los parques, hay que tener, obviamente, educación a la gente. Es decir, si es que yo voy a un parque a jugar, no sé, con mis hijos, no hay ningún problema en, por ejemplo, que juegue incluso fútbol o básquet. Pero claro, si me reúno con 20 personas más y estamos cerca, ese es el problema. Igual nos han preguntado de las piscinas. Las piscinas tienen un montón de agua, cloro, no va a pasar el virus, no te vas a infectar porque estás en la piscina. Pero claro, si es que estoy en la piscina y me pongo a conversar con la gente, ese es un problema. Claro. Entonces, el riesgo siempre es obviamente mucho más en los ambientes cerrados. Y eso es lo que me has estado viendo. Igual, las otras cosas que me has preguntado sobre esto de que hay que manguerearse, ya cada vez sabemos de esto, no tiene ningún sentido. En todo centro comercial te hacían esto de que le echaban igual algo a tus llantas. No tiene absolutamente sentido, es más un gasto de dinero. No sé si tal vez sea una medida de marketing para sentirse uno seguro. Lo más importante, como digo, es eso, mantener el aforo, por ejemplo, de un sitio que no sea... Si son sitios cerrados, obviamente es mucho más peligroso que un sitio abierto. Pienso que esas son las cosas que más hemos aprendido ahora. Igual la ropa o comprar comida de afuera. Probablemente no hay mucho sentido en que, claro, todo lo que recibíamos le poníamos 10 cosas de cloro y todo. Probablemente no tiene mucho sentido eso. Claro.
Claro. Pero lo que sí tiene sentido es el contacto de persona a persona. Y ha ido cambiando, ¿no? Ha ido mutando y como bien lo decían, en este descubrir y en este conocer en el cual todos, absolutamente todo el mundo nos hemos visto abocados. Yo tengo varias inquietudes respecto de la vacuna, Paul, porque hay varias vacunas en este momento entrando ya en la fase 3, varias de ellas en fase 3, en este instante sujetas a prueba, ensayos, alguna cuestionada, como particularmente la vacuna que viene de Rusia, pero quiero comprender un poco más cómo va este momento respecto del desarrollo de varias de ellas y particularmente entender si van a ser efectivas una vez que, por ejemplo, aquí en Ecuador entiendo, son 52 las cepas que existen de SARS-CoV-2. Se necesita en algunos casos una dosis, tal vez en otros casos 2 dosis. De eso vamos a conversar luego de una pequeñísima pausa aquí en Fila 9 Live. No se vayan. Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez. Ustedes también han de querer volver a ver a sus padres. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. E inmediatamente regresamos del corte con la magia de la televisión y estamos acá. Vamos, grabando. 3, 2. Hoy estamos conversando en Fila 9 Live con Paul Cárdenas, es investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Paul, te preguntaba antes del corte, antes de la pausa, sobre las diferentes vacunas. Entiendo que hay la de Moderna y Pfizer, AstraZeneca, está Novavax, Johnson & Johnson también, Sanofi. Está la vacuna que está desarrollando también Rusia y que ya se realizó una primera fase de vacunación. A propósito, allá es una de las más cuestionadas, digo, y es más, la OMS la cuestiona duramente en el sentido que mientras no exista transparencia no será aceptada a nivel global como una vacuna viable. De lo que ustedes han podido analizar en este momento, ¿qué vacuna creen que vendrá ya en el próximo tiempo inmediato, en el más cercano, y será tal vez la que entre a cubrir esas expectativas o necesidad de toda la gente de encontrar algo que permita volver realmente a una normalidad? Bueno, la diferencia entre las vacunas son básicamente la tecnología que se usa para crear una respuesta inmunitaria que después nos proteja. Vacunas como, por ejemplo, las de Moderna de Estados Unidos usan tecnología de ARN, es muy difícil, justamente es algo muy, muy avanzado y se ha visto que dio resultados interesantes. La de la Universidad de Oxford con AstraZeneca usan un adenovirus, puesto un pedacito del coronavirus para que el cuerpo, cuando entre este adenovirus, crea que es del coronavirus y ahí hace esta respuesta inmune contra el coronavirus. La de Rusia es bastante interesante porque usa 2 adenovirus en vez de 1. También parece bastante interesante, pero el problema siempre es cuando mezclamos la parte de ciencia con la parte política. Y eso es justamente lo que ha pasado y que nos hace dudar de algunas vacunas, ya que si está auspiciada por gobiernos que tratan de autoauspiciarse a sí mismos como que tienen la solución o la cura de algo, esto es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, en realidad, cualquier vacuna que llegue acá, pero que tenga datos, yo pienso que va a funcionar bastante bien. Según los datos de las diferentes vacunas que se han publicado, todas tienen una seguridad. La fase 2 sobre todo ve, la fase 1 y 2 sobre todo ven seguridad. Y la fase 3 justamente está viendo lo que es eficacia. Igual manera, aquí hemos secuenciado ya no solo 52, sino ahora tenemos 63 en realidad diferentes virus que hemos
secuenciado acá. Ujú. Sin embargo, es algo de esperarse. Probablemente si secuenciamos 1000, encontremos que hay 100 diferentes. O sea, Ujú. es Ahora algo yo, esperable. ahora, yo te pregunto en eso, y tienes toda la razón con el tema político. A mí me recuerda esto mucho lo que ocurrió en el año 69 cuando peleaban por ir a la Luna y entre Rusia y Estados Unidos estaban en la Guerra Fría y mandaron el cohete a la Luna y lo de Armstrong hasta ahora siguen diciendo que es mitad mentira, mitad verdad. Pero sin entrar en el tema del viaje a la Luna, ¿qué ocurre con el tema de las vacunas? ¿Me pongo la vacuna y ya con eso salgo a la calle y no pasa nada? No, eso justamente es algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Después de que las vacunas se prueben en fase 3 y empiezan a aprobarse para el uso restringido, sobre todo en personas que son de alto riesgo, después las vacunas tienen que desarrollarse para producirse en grandes cantidades y después tienen que distribuirse a todo el mundo. Se dice que eso va a tomar entre 6 meses y un año el distribuirse a la mayor parte del mundo. Entonces, obviamente, estamos en la fila justamente de saber cuándo va a llegar la vacuna. Lo más probable es que las vacunas al inicio, cuando lleguen, sean para personas que sean más susceptibles, digamos que están en la primera línea de salud, por ejemplo, los adultos mayores que tienen más riesgo de mortalidad, tal vez sean los primeros. Sin embargo, después de eso, también hay que ver los estudios a largo plazo. Esta vacuna es un récord. La vacuna más rápida que se ha producido en la humanidad ha sido, el tiempo récord ha sido 4 años. Hay vacunas que nunca las hemos podido hacer funcionar, como por ejemplo la del HIV. Seguimos con gente que lastimosamente muere de HIV. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No hay que tomar como que la vacuna llega, se acabó esto y volvemos a la normalidad, sino probablemente vayan pasando algunas cosas igual. Con esto de las variaciones genéticas de la vacuna y de las cepas que circulan a nivel del mundo, lo más probable es que necesitemos una dosis de refuerzo de esta vacuna. Lo más probable es que si esta vacuna sigue circulando, si este virus sigue circulando de aquí en un año, la vacuna tenga que ser actualizada, modificada, así como la de la influenza que nos ponemos cada año. Claro. Igual tenemos que actualizarla. Entonces, no significa que es la solución inmediata a todo lo que va a pasar. Sin embargo, como investigadores, pensamos que es algo que va a producir justamente que muchas de los casos de infecciones bajen, que se pueda regresar de una manera progresiva a lo que nosotros estábamos acostumbrados antes. Paul, ahí tengo una inquietud. Novavax y Sanofi están probando en fase 3 la vacuna, pero necesitan 2 dosis. No sería esta de refuerzo. ¿Por qué algunas vacunas necesitan una dosis tan solo y por qué otras van a 2 dosis? En este caso, incluso, lo que tú mencionas, se hablaría que viene una complejidad aún mayor en caso de llegar a necesitarse las 2 dosis. Por ejemplo, citan el mercado norteamericano, 330 millones de habitantes. Solo para el mercado norteamericano se necesitarían 660 millones de dosis de vacuna. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, obviamente la tecnología que se utiliza hace que ciertas vacunas produzcan más o una mejor respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quieren las vacunas es poner un pedacito del virus y gritar, sistema inmune, vengan, reconózcanme, hacerse pasar un poco por el virus. La que mejor grita y más llama al sistema inmune es mejor. Entonces, eso es lo interesante de las vacunas. La mayoría en fase 2 hace esto. No solo probar, por ejemplo, cuántas dosis se necesita, sino cuánta cantidad de la vacuna hay que inyectar en cada una de las dosis. Por ejemplo, algunas personas dicen, a ver, ok, a ti te pongo 10 copias del virus, a ti 100, a ti 1000 y a ti 10,000. Y veo cuál ya da una respuesta lo suficientemente buena. O sea, tal vez 100 ya es suficiente, tal vez 1000 es lo suficiente. Entonces, estas cosas se van ajustando justamente en las fases 2, sobre todo de la vacunación. Y sí, lo más probable es que esta vacuna requiera varias dosis, algunas de estas. Tomemos en cuenta la experiencia de los anteriores coronavirus. El SARS, el MERS que antes teníamos, bueno, no llegaron acá al Ecuador, daban enfermedades graves, pero
todos estos últimos, por lo menos 200 años, estaban circulando otros coronavirus que lo que producían eran resfríos comunes, etc. La experiencia que tenemos con eso del sistema inmune es que la mayoría de estas dan una protección 4 meses, 6 meses, y después ya va bajando la protección. Es decir, te dio ahora resfrío por coronavirus, obviamente no por el SARS-CoV-2 que es el de ahorita, y después de 6 meses te podía dar otra vez. Entonces es algo también que estamos aprendiendo para que las vacunas den una respuesta inmune protectiva a mediano o largo plazo, por lo menos a mediano plazo, eso es lo que queremos. Estamos llegando ya casi al final del tiempo, y yo sí quiero preguntar, ¿existe algún tipo de posibilidad de que justamente eso, lo del SARS, lo del MERS que acabas tú de mencionar, ocurra con COVID y que en algún momento empiece como a recortarse su ciclo, empiece a bajar la intensidad de contagio a nivel mundial, mucho más allá del paralelismo del crecimiento, del desarrollo de la vacuna, que sabemos que no es un tema de plata, es un tema de tiempo. Un tema de tiempo para saber cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los efectos colaterales que puede generar la vacuna, y eso solamente se podrán ver al pasar de los años. Entonces, ¿existe esta posibilidad y a qué tiempo podrías ver tú que esto, es decir, la nueva normalidad es la que estamos viviendo hoy? O sea, lo que ocurrió, le contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo vivíamos antes del 2020. Les diremos, miren, en el 2019 nosotros vivíamos de esta forma, pero a partir de ahora tenemos que andar con el gel bendito como parte de las cosas, tenemos que andar con la mascarilla, tenemos que andar con las cosas, pero ¿existe la posibilidad de que el nivel de contagio vaya bajando en el tiempo? Seguramente sí. Mucha gente, como digo, desarrollará, si es que ya se infecta, desarrollará inmunidad y estará protegida. Otra gente ni siquiera sabrá que se haya contagiado y tal vez tenga y desarrolle inmunidad. Sin embargo, también existe con la vacuna la probabilidad de que cada vez se baje el contagio. Lo interesante de las vacunas es que a veces no necesitamos que todo el mundo esté protegido. Hay vacunas que con el 50, 60 al 60% de eficiencia ya evitan lo que es la transmisión. Es decir, si tenemos 10 personas y 6 ya están protegidas, bajamos mucho el riesgo de que esas 4 que no están protegidas estén en contacto con el virus. Entonces, eso también puede ayudar bastante. Lo que nosotros pensamos es que el problema de este virus es que, a diferencia, por ejemplo, del SARS y el MERS, que desaparecieron, es que estos virus producían y contagiaban cuando una persona ya tenía síntomas. Entonces, claro, ¿quién tenía riesgo de contagiarse? ¿El personal de salud o la gente que vivía cerca de una persona? Pero obviamente, si yo estoy ya con fiebre, tosiendo en mi casa, ya es muy obvio que tengo la enfermedad. Lo malo de este virus es que hay muchas personas asintomáticas que se llaman supercontagiadores o super spreaders. Es decir, que producen grandes cantidades de virus y pueden estar regando este virus así ellos no tengan síntomas. Y es algo que no habíamos visto en muchos casos. Y claro, ese es justamente por qué el éxito de este virus en llegar a provocar una pandemia. No tiene tanta mortalidad, pero sí es muy, muy infeccioso. Entonces, eso es justamente lo que hemos estado viendo. Qué interesante. Yo no puedo cerrar el programa sin antes agradecerte, Paul, por estar con nosotros y con una pregunta muy pequeña, pero necesaria, considero yo. Ante estas 63 cepas ya identificadas o mapeadas por ustedes y ante esa posibilidad de reinfección, ¿la garantía de que la vacuna generada funcione sigue latente? Sí, sigue siendo exactamente bastante alta. Recordemos que los países donde se están probando la vacuna también tienen cientos de variantes genéticas o cepas reportadas. Entonces, al parecer, la vacuna funciona para todas las variantes genéticas. Justamente un artículo científico salió publicado la semana anterior y decía que sí, todavía sirve para todas las variantes genéticas. Y claro, en relación a la reinfección, ¿qué significa esto? Que si es que yo tuve el virus, probablemente también tenga que vacunarme por si acaso, porque no sé si soy de las personas que desarrolló
una respuesta inmunitaria adecuada para protegerme después. Entonces, esas son las dos conclusiones principales de lo que hemos sacado con las investigaciones que hemos realizado hasta ahora. Te agradezco un montón el tiempo de haber atendido a estas que son inquietudes que tenemos los ciudadanos en el día a día de cómo convivir con este COVID-19. Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, están realizando además, me permito felicitarles, un extraordinario trabajo ustedes del Departamento Científico. Felicitaciones por lo que están haciendo. Es, yo creo, un avance cuantioso en cuanto al desarrollo investigativo que tiene nuestro país, así que felicitaciones. Muchas gracias por sus palabras y obviamente por la invitación. Estamos a las órdenes cuando ustedes quieran. Gracias, Paul. Muy gentil. Gracias también. Aún no hemos vuelto a la normalidad. No se confíen. Si van a salir, lleven siempre su mascarilla y úsenla bien. Yo soy parte de la población vulnerable y aún no me quiero despedir de mi familia. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Me gustó muchísimo la conversación que tuvimos hoy con Paul, como que me deja muchas cosas sumamente claras y yo creo que fue muy didáctico también en su exposición. Extremadamente claro, y yo creo, más allá de la broma y de la anécdota, lo que yo les decía, yo creo que va un poco la cosa por ahí. Lo que nosotros vivimos o cómo era nuestra vida hasta antes del COVID fue una cosa y lo que es ahora es otra cosa. Y no es solamente un juego de palabras. Vamos a tener que seguir durante un largo periodo de tiempo teniendo mucho cuidado con el lavado permanente de las manos. Vamos a tener que utilizar mascarilla de forma permanente, va a ser parte del atuendo durante un largo periodo. Estamos hablando de al menos un par de años hasta ver qué pasa. Entonces, todas estas formas en las cuales nos tenemos que ir educando para poder evitar que esto se sigan acelerando las curvas, haya una segunda ola de infecciones y contagios, hay que tenerlo muy claro y hay que ser muy conscientes nosotros como seres humanos por el respeto a nuestras vidas, a las de nuestras familias, a las de las personas que nos rodean. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, al hablar del tema de la viralidad, al hablar del tema de la reinfección, Paul incluso ha sido muy, muy claro en sus afirmaciones y en sus apreciaciones respecto a que la vacuna, sí o sí, incluso si algún momento tuviste o tú padeciste de un COVID-19, porque no se sabe qué cepa fue ni qué posibilidad inclusive de inmunización llegó a desarrollar también, o respuesta orgánica llegó a desarrollar tu organismo. Entonces la vacuna iría sí o sí. Ahora, el tema de logística, bien lo cita, 6 meses a 1 año. Y la OMS lo dijo muy claro, serán 2 años en total como para poder dar una curva de decrecimiento o dar, quién sabe, ojalá, de pronto por terminado este ciclo de la pandemia. Pero el tema de la logística no es algo tan sencillo, tan simple, hay que tomárselo muy en serio. Porque la gente dice, el rato que llegue la vacuna estamos hechos y ya podremos hacer nuestra vida normal y viva la fiesta, las superconcentraciones. No va por ahí el tema. La vida de hoy que estamos llevando es la vida normal de hoy y es la que hay que asumir con responsabilidad. Entonces, los negocios, lo que hemos hablado, y una vez que hemos aprendido sobre varios temas que tienen que ver con el COVID, si tú tienes tu negocio y puedes extenderte hacia la vereda, en el caso de bares, restaurantes y demás, puedes extenderte a la vereda y salir, tener la menor cantidad de gente en espacios cerrados, si puedes reactivar diferente tipo de actividades y de sectores,
con este tipo de consideraciones, si tienes los dispensadores de gel, si andas con el alcohol, si tienes el tema de la mascarilla, estás con todo ese tipo de cuidados básicos que hay que ir teniendo, así tenemos que ir viviendo, así tienes que ir al banco, así tienes que ir a hacer las gestiones a las instituciones públicas, etcétera, y tienes que ir al trabajo. Esto es, o sea, no vamos a llegar, y yo creo que mientras más rápido procesemos esta parte, es decir, esta es la realidad que me tocó vivir hoy y sigamos hacia adelante, va a ser más fácil que podamos ir viviendo nuestra vida de una manera menos molesta, menos incómoda, que sin duda lo es, pero es lo que nos tocó vivir hoy. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque también por otro lado está el tema de la reactivación. Nos quedamos guardados, que el temor sea el que nos frene para absolutamente todo el tipo de actividades que necesitamos realizar, o sin perderle el respeto, pero sí perdiéndole el miedo totalmente a la situación, pues bueno, afrontar este nuevo momento con todas las medidas de bioseguridad, que no son muchas, ¿no? Y que son recurrentes. Pero yo sí digo, también sí tenemos sistemas y tecnología que está a nuestro alcance. Ejemplo, la aplicación. La aplicación esa debería de estar descargada, pero a lo largo y ancho de todo el territorio ecuatoriano para saber quién estuvo o no en contacto con alguien que tuvo COVID-19. Pero lo que pasa es que la gente se distrae en otras cosas, la gente estaba preocupada en lo que ocurría con el tema. ¿Y qué pasa con la casación? La gente está preocupada de otras cosas y no está preocupada de bajarse. En un país como el nuestro, donde tenemos 1,4 celulares por humano, 1,4. La estadística dice que tenemos 1,4 celulares por persona en el territorio ecuatoriano, pero la gente no se quiere bajar la app. Entonces, por ahí yo escuchaba en alguna reunión que decían, no, claro, me bajo la app, pero estoy solito con la app, no tengo con quién intercambiar datos. Por ahí otro gato que decía, no, yo me bajé la app, pero como me dio COVID, me dio miedo que me vayan a marginar mis amigos y me borré la app. Claro. Pana, o sea, estamos hablando de cuidarnos los unos a los otros, estamos hablando de aprender a convivir de una mejor manera y ser responsables con la sociedad, en fin. Pero bueno, pero bájate TikTok y eso sí lo vas a tener primerito actualizado. Ahí sí, la gente lo vaciló duro, Eduardo Maruria, todo esto con el TikTok. Oye, nos vamos, gracias a nuestros amigos de Diario La Hora. Y no voy a hablar del tema. Gracias a nuestros amigos de Diario La Hora, con quienes estamos semana a semana también en su edición digital, compartiendo los contenidos de Fila 9 Live, creciendo a lo largo y a lo ancho de las redes en Ecuador y en el mundo entero. Qué lindo. Y a propósito, ya que topas el tema y el tema de crecimiento, un abrazo grande a toda la gente que se ha ido sumando a esta propuesta digital de Fila 9 Live. La comunidad crece y nos encanta y eso es lo que nos alienta, ese es el motor para nosotros, para seguir proponiendo temas interesantes, actuales, novedosos. Y si tienen sugerencias, bienvenidas siempre. Ahí están las redes sociales para que nos puedan escribir. Recuerden, Twitter, Instagram, Facebook, donde estrenamos los contenidos. Y gracias también a la gente de Extrema 92.5 FM en el centro del país, que retransmite la señal de Fila 9 Live y también reprisa hacia el fin de semana, muy tempranito, 7:30 por esa frecuencia. Así es que no se lo pierdan. Mi abrazo grande al Panchito Carrillo, un grande de la radio, grande de la radio. Un abrazo a la distancia. Gracias a todos. ¿Nos vamos entonces? Nos fuimos. Eso es. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.